¿Qué podemos hacer para superar la infidelidad? Bien sea un episodio o una secuencia de episodios de infidelidad. Desde la otra perspectiva, ¿qué puede hacer quien en verdad desea dejar de ser infiel? Pues bienvenido, bienvenida a nuestra producción de esta semana en la que te hacemos una invitación a adentrarnos en ese mundo de lo interior para movernos entre las fronteras de lo que siento, que necesito, de lo que deseo, de lo que me conviene y de lo que no me conviene, y sobre todo a la usanza de arqueología emocional, lo que ocurre consciente e inconscientemente, así como las causas raíz de lo que está provocando esto y cómo entender verdaderamente lo que estos sucesos me vienen a decir. Pues mi nombre es Maru Méndez, si no me conoces, yo soy maestra en psicología transpersonal y arqueóloga emocional. Y esta semana me encuentro feliz de tener el privilegio de tener con nosotros a nuestro invitado súper especial, Sergio Cuellar, quien nos viene a ayudar con reflexiones, preguntas del público en general, así como historias que muchas veces nos ayudan a darle la vuelta a las cosas. Sergio Cuellar, bienvenido a esta producción de infidelidad y descodificación. ¿Cómo te encuentras? Hola Maru, ¿qué tal? Un saludo a toda la audiencia. Y bueno, un tema un poco delicado, complejo y que se maneja con pinzas, ¿no? ¿Por qué? Porque Híjoles. la infidelidad, lo que nos viene a la mente primero que nada, pues es la, digamos, traición de la pareja, ¿no? Ese es como está posicionado, pero la infidelidad también puede darse en otros aspectos y relacionado con otras personas. O Sí. sea, acuérdate que la parte de fidelidad, realmente hablando, no está atada exclusivamente a una pareja, ¿no? Qué Esto puede importante, darse sí. en todos los niveles de relación, cuando una persona pues no es derecha contigo, ¿no? Y te traiciona. Gracias por este arranque que pone el marco de referencia, más allá del ámbito amoroso. Desde luego sabemos, ¿no, Sergio?, la importancia que tiene y traemos hoy una colección de ejemplos, sin duda, que versan sobre temas amorosos, porque es uno de los temas que más preocupan, que más preguntas generan, pero que desde luego se puede extender a otros ámbitos. Y me gusta mucho este marco de referencia que estableces cuando lo que vamos a estudiar hoy no solo es mi relación con el otro o con los otros, porque yo puedo sentir traición de otro o de otros, sino sobre todo el proceso de relación que inicia primero conmigo, ¿no? La relación del uno a uno como el sustento a la relación con el otro y luego con los otros. Decías asunto complejo y vaya que lo es, porque estarás de acuerdo que están involucrados aspectos culturales en muchas ocasiones, aspectos sociales, educativos, familiares y sin duda posturas y opiniones que muchas veces parecen provocativas. Razón por la cual pues traemos un plan de vuelo que pueda ayudarnos, en primer lugar, Sergio, si estás de acuerdo, a alinearnos en algunas definiciones, a aclararnos sobre algunos conceptos básicos en relación a la infidelidad. Queremos también, por supuesto, contestar una de las preguntas que nos nacen con mayor frecuencia, Sergio, y es, ¿por qué razón ocurre esto? Primero hablaremos de 10 razones, digo la otra mano, 10 en general, y después, si nos preguntamos por qué ocurre esto, normalmente así lo hacemos porque queremos solucionarlo. Y si alguien nos ha sido infiel, pero yo quisiera seguir con esa persona, yo quiero adentrarme en las razones para poder comprender si esto es mío, si quizás estoy exagerando o hasta dónde se definen esas fronteras de lo que verdaderamente le hace o no bien al corazón. En esta ocasión, además, Sergio y yo, además de las razones y cómo superarlo, finalmente, que podría ser, creo yo, el tema más relevante ya de fondo, pues hemos decidido, Sergio y yo, provocar al pensamiento, a la reflexión, con una historia de salida
como lo hemos hecho en muchas ocasiones en podcast de descodificación, historia que después retomaremos para ir explicando el desarrollo del podcast. En esta ocasión, Sergio Auditorio, los ejemplos no serán como el ejemplo, digamos, del que hablamos y luego reflexionamos, sino que más bien vamos a ir hablando de las 10 razones por las que ocurre esto y también de cómo hacer para resolverlo, y con cada uno de los puntos que hoy vamos a abordar, ahí vamos a estar presentando nuestros ejemplos. Sergio, ¿estás listo para la historia de salida que has preparado? Listo, claro que sí. Y Por bueno, en favor. esta ocasión nos vamos a centrar en una obra del Bardo de Avon, como es conocido. Se desarrolla esta obra alrededor, más bien se escribe alrededor del año 1600 Ok. en Inglaterra, y bueno, por ahí ya se van las pistas. Es una obra de William Shakespeare y tal vez una de las más conocidas. Estamos hablando de Hamlet, Oh, que básicamente, pues por ahí está el dicho de es una tragedia griega, ¿no? No, esta es una tragedia inglesa. ¿No? Lo que sucede y el marco de la historia está en cuanto el rey, más bien, sí, el rey de Dinamarca es sí, asesinado. ok. Y entonces su hijo, que es el heredero al trono, que es Hamlet, en una noche febril, es decir, una noche de alucinaciones donde no se siente bien, sueña que se le aparece su padre, el difunto rey, y le dice que vengue su muerte, ¿no? Que acaeció a manos de su hermano, es decir, del tío de Hamlet, el cual pues asume el trono, le roba el trono a Hamlet y se Híjole. convierte en el rey Claudio. No contento con esto, eh, se casa con la mamá de Hamlet, es decir, la ex reina, la vuelve a ser reina con su cuñada, y pues obviamente se podrán imaginar pues cómo está Hamlet, ¿no? Se lo lleva el tren. Pero pues todo esto nos lleva a una serie de intrigas y de cosas pues muy intrincadas como las comedias y como las obras, los dramas que suele escribir William Shakespeare. Sin Sí. embargo, pues al final todo el mundo acaba muerto, ¡Ay, Dios! ¿no? Se traicionan entre unos y otros. Digamos que la copa de vino envenenada por parte del rey Claudio que iba a parar a manos de Hamlet la consume la mamá, Uf, la reina, y pues se mueren, ¿no? Se da una suerte de duelo entre todos los protagonistas, y pues las lanzas y las espadas están envenenadas, y pues salen heridos, condenados a una muerte, ¿no? E incluso el mejor amigo de Hamlet, pues le ofrece correr la misma suerte, decir, yo también me quiero morir contigo, ¿no? Y Hamlet le dice en algún momento, no, porque tú tienes que quedar presente para contar la historia, ¿no? Es un drama muy, muy poético. Sin embargo, la esencia de todo esto se centra en en la internalización y sí. la reflexión de todo el escenario, ¿no? De ahí surge la frase tan famosa que dice ser o no ser, ¿no? Este es el ¡Uh! dilema. ¿Por qué? Porque Hamlet en sí mismo, y tiene unos diálogos internos muy, muy duros, que bueno, trayéndolo a colación con el tema, muchas veces hemos oído hablar que el peor juez de toda la historia siempre es uno mismo, ¿no? Sí. Y no hay peor cosa, y digo peor, que lo que puede suceder cuando uno pasa por una situación difícil, que el diálogo interno que tiene uno con uno mismo, ¿no? Y que Qué es ahí que fuerte. yo sé que tú puedes desprender muchas de las cosas que vamos a tratar el día de hoy, porque ese diálogo interno muchas veces nos lleva a momentos de quiebre, ¿no? Momentos realmente duros, de los choques de realidad que tenemos ante las situaciones adversas por las que cruzamos. Y bueno, el extraíble de toda esta historia es hasta dónde termina realmente la lealtad, ¿sí? Y la deslealtad se transforma en infidelidad, ¿no? Híjole, es impresionante de arranque lo provocativo que me parece que resulta lo que nos has platicado. Decía yo que para que empezáramos a agitar la reflexión y el pensamiento, ¿sabes? Porque en esta historia, por un lado, está el poder, que muchas veces es el que motiva traiciones, por ejemplo, en términos corporativos y laborales. Claro. El que creías que era el jefe que te patrocinaba, puede ser que se sienta amenazado por lo que tú podrías representar y eventualmente te acabe liquidando y traicionando. O lo duro que de repente puede resultar cuando tú tienes una relación muy, muy, muy fuerte y cercana con la organización o con tu círculo cercano,
Sí. y de repente te das cuenta que fuiste sacrificado porque en realidad eras nada más un peón en este gran tablero del ajedrez, ¿no? Impresionante y sabes, además, podemos seguir abordando la historia que nos acabas de contar, porque los peones de los que hablas, podría el mismo Hamlet estar involucrado, ¿no? El padre que se le aparece y pide que vengue su historia. Y tú dices, ¿dónde termina? ¿Dónde empieza? Porque él es leal al padre. Y se siente frente a una traición que imagínate que no solo es que haya descarrilado al padre del poder, sino que le ha quitado la vida y en el que la madre está involucrada. Siguiente traición en la trama que desde luego digo que nos pone como el punto de salida justo que queremos motivar, cuando también sobre la escena hay estas, alguien podría decir son infidelidades, ahora veremos si son infidelidades o deslealtades, si es lo mismo, si no es lo mismo, pero en el contexto amoroso. Y me parece que además cuando hablas de las reflexiones internas que provocan y de la máxima frase que se emplea en la obra, ser o no ser, hoy podemos tomarnos de esta frase para el mensaje central que queremos transferir con nuestra producción de conflictos de infidelidad y descodificación. Me doy cuenta que cada que trabajo con alguna persona que acude a consulta con temas de infidelidad, o bien porque lo vivieron los padres y temes que esto te ocurra, o bien porque ya lo viviste con alguien, la pregunta más relevante, fíjate cómo empezamos con el final y aquí volveremos al acabar, es ¿hasta dónde yo estoy siendo o no siendo fiel con los anhelos de mi corazón? Porque cuando de alguna manera en el escenario alguien me ha sido infiel, más allá de la historia y los detalles en los que a veces nos perdemos, lo que valdría la pena considerar es que siempre que hay una deslealtad afuera, esto es un indicador de una deslealtad o una desalineación, déjame llamarle así, que me parece que eso puede suavizar nuestro entendimiento y hacerlo mucho más empático. Ha habido de alguna manera, en algún sentido, una desalineación con los verdaderos anhelos de mi corazón. Qué bueno Hay que lo quienes, dices, sí, porque estaba yo pensando ahorita que estás dando esta reflexión, la parte de cuando no soy fiel a mí mismo, cuando me traiciono a mí mismo, ¿no? de alguna manera, y digo que ahí empezamos y ahí vamos a acabar, pero ¿te parece, Sergio, si les dejemos la pregunta como reflexión? Pregunta fuerte, desde luego pregunta poderosa, ¿de qué manera, dada la traición que yo he vivido, yo fui el primero o la primera que fui desleal en algún sentido con los anhelos del corazón? Alguien me dijo, no, Maru, esa sí está buena. Alguna vez me dijo, esa sí te saca, ¿sabes? Por lo pronto del punto en el que te encontrabas tratando de encontrar la injusticia y la verdad del error de tramas en las que muchas veces nos quedamos ciclados porque estamos, me dijo, pero no me dijo, pero me ocultó, pero entonces yo le vi la cara, ¿sabes? Y nos empezamos a centrar en los detalles y definitivamente lo que queremos hoy ofrecer con este podcast es la posibilidad de salir de escena, de mirar desde las butacas lo que está ocurriendo, lo que sucedió y poder emplear la referencia. Fíjate que hoy vamos a recurrir a los espejos escénicos. Sé que hay muchas personas que no los conocen y me parece que puede ser una fenomenal referencia, sobre todo cuando una vez que hemos encontrado la causa raíz, queremos encontrar alternativas de solución de lo que sí está en mi control. Bueno, pues esto para el antecedente me parece que ya agita la marea, ¿no, Sergio? Y desde luego me parece que a todos nos ubique lo que siempre nos interesa que ocurra, y es cuando fue la última vez que viviste un episodio de traición, cuando lo viviste, y vamos a hablar desde luego, como decía Sergio, de temas personales, interpersonales, de pareja, familiares, y por supuesto también laborales, profesionales y de carrera. ¿Por dónde arrancamos, Sergio? Pues yo creo que por las definiciones es lo más conducente, ¿no? Para partir de esa base. Vámonos a ¿Qué las te parece si definiciones. comenzamos con las definiciones de fidelidad? ¿Vale? Vamos primero por fidelidad y fíjate que es interesante si alguien hiciera una búsqueda
usar la inteligencia artificial para reunir diferentes definiciones, se encontraría con este fenómeno. Y es que incluso en la propia definición puede haber puntos de vista distintos. Para algunos, fidelidad es primero que nada un valor moral. Y parecería, al situarlo así, como algo que de alguna manera yo vivo dada una profunda convicción de alinearme en cuanto a un pacto que, por ejemplo, establecí con alguien, en cuanto a los compromisos que adquirí, donde observo de alguna manera yo también, digamos, el cumplimiento para poder ser respetable, honorable. Y fíjate que aquí en las definiciones una en la que me gustaría hacer pausa, ¿no? Porque se habla de cuando yo soy fiel es porque yo cumplo mi palabra, la palabra otorgada, que no necesariamente es la palabra firmada, la palabra otorgada, decía, pues para ser alguien confiable, respetable, honesto, en quien se puede confiar, ¿no? Que estos son términos que empiezan normalmente como satélites a aparecer alrededor de la definición de fidelidad. Y digo que hago aquí la pausa porque en algunas definiciones, en esta fidelidad se incluyen los pactos y compromisos explícitos e implícitos. Y vaya que aquí creo deberíamos pausar, segura estoy que estarás de acuerdo, porque muchas veces los pactos implícitos que no se comunican, esas ideas o expectativas que según yo son obvias, cualquiera las hubiera tenido, pues vale la pena detenerse para revisar hasta dónde yo digo que me ha traicionado a alguien con quien no me he sentado detalladamente a pautar. Estarás de acuerdo, Sergio, que a veces decimos, oye, me dijo que si quiero ser su novio, pero pocas veces, si este fuera el caso, nos sentamos a platicar qué es lo que supone esto para nosotros. Completamente de acuerdo. Y la realidad es, no nos detenemos a definir qué es lo que implica. Sin embargo, como decías tú, parte de la cultura, que son los usos y costumbres de una civilización, ¿no? Sabemos lo que implica Ok, y lo damos por hecho. y en las definiciones, alguien podría incluso cuestionarnos al decir, sabemos lo que implica, si la definición la empezáramos a mover a lo largo del tiempo. Ahorita vamos a ir allá. Entonces, en cuanto a fidelidad, digo que se habla de qué tanto yo puedo honrar un pacto o un compromiso adquirido por una palabra, no tiene que ser escrita, y que este compromiso adquirido implica cosas que posiblemente se establecieron de manera explícita, pero en definición de algunos, también compromisos que se establecieron de manera implícita o tácita. Y ahí es donde empiezan los enredos. ¿Te hace sentido este punto de partida para fidelidad? ¿Crees que con esto Completamente, tenemos? Maru, Bien, completamente. Ahora bien. vayamos al polo opuesto, ¿qué es la infidelidad? Bien, vamos a infidelidad, donde así como alrededor del satélite, más bien, del planeta llamado fidelidad, empiezan los compromisos y los pactos a aparecer como satélites. En el caso de infidelidad, me parece que hay dos términos que nos pueden ayudar a ubicarnos, y es la aparición del engaño o del ocultamiento. Que hace que yo no cumpla el pacto, ya habíamos dicho, el explícito o el implícito, engaño u ocultamiento que normalmente se establece así porque yo pretendo lograr un fin que posiblemente no esté alineado o que tenga consecuencias que lamentar y por lo pronto ahora prefiero no expresar. Muy bien. Bien, sabes que asimismo creo que hay algunos datos interesantes, porque si tú te pones a investigar, aquí va a haber muchísima información contrastante, y este a mí llamó mi atención cuando estaba organizando el contenido de nuestro podcast. El hecho de que la fidelidad algunos la distingan de la lealtad, ¿no? Que muchas veces empleamos como sinónimos, lealtad siendo atribuida al vínculo afectivo que yo tengo con alguien y fidelidad a la exclusividad.
¿no? Es decir, si yo soy desleal, estoy faltando al vínculo afectivo. Si yo soy infiel, estoy faltando a la exclusividad. Y en este último, donde si damos otro clic, nos podemos encontrar con eso que empieza a confundir muchas veces las discusiones, ¿sabes, Sergio? Y es la cuestión de cómo se ha empleado el término de fidelidad a lo largo de los tiempos y a lo largo de las culturas, porque no hace falta viajar a muchos siglos atrás. Si simplemente nos estableciéramos en el marco bajo el cual se regula la vida familiar en el mundo musulmán o en el mundo cristiano, ya de entrada allí comenzaríamos a tener perspectivas distintas. Así pues, me parece que esto que ocurría en el antiguo Grecia, Roma, puede ser interesante nuevamente, digo, ahora que estamos poniendo sobre la mesa elementos que estamos tratando de alinear. Y es que no sé si tú lo sabías, que en aquellos tiempos se hablaba de fidelidad o infidelidad bajo el siguiente parámetro. Si aquel hombre casado o mujer tenía, por ejemplo, intimidad con otro hombre o mujer casada, estaba cometiendo un acto de infidelidad. Pero si tenía intimidad, por ejemplo, con un esclavo o con una prostituta, eso en aquel entonces no era considerado como infidelidad. ¿Qué te parece esto, Sergio? Porque ya de entrada agita la idea de que entonces la infidelidad podría ser una definición sujeta al tiempo o al criterio social. Pues es que todo parte efectivamente del contexto y del entorno temporal en el que se está dando, ¿no? ¿Por Sí, qué? Porque actualmente la sociedad acepta otros tipos, ¿no? O sea, tenemos comunidades en el norte de Estados Unidos donde se pueden casar con una, dos, tres, cuatro esposas, ¿no? sí, el O en las poliamor del que se culturas, habla ahora. o en las culturas islámicas donde también se permiten, ¿no? Entonces, esto depende del contexto donde te muevas. Pero bueno, redondeando el tema, en un mundo occidental, y básicamente en el que nos desarrollamos, la Sí, mayoría de todos nosotros, o sea, sí. sabemos perfectamente dónde se encuentra el límite. Me parece que es muy útil poder diferenciar lo que socialmente es aceptable, porque como bien has explicado, pues esto son definiciones que eventualmente van cambiando, de lo que personalmente se siente y dónde radica lo que genera dolor y que se siente, pues sí, como una infidelidad o una traición. Me parece que dentro de los satélites que empleamos para cada definición es donde encontramos las pautas que nos pueden aclarar hoy pactos, compromisos, así como engaños u ocultamientos. Es decir, yo siento que de alguna manera se ha traicionado lo que era un pacto establecido, por ejemplo, de manera verbal. Atención que muchas veces yo traigo expectativas implícitas, por lo que se supone que esto signifique que el hecho de que las pueda poner sobre la mesa y aclarar ayudará a que después tenga un patrón contra el cual validar. Y por supuesto, engaños, ocultamientos, que esto fíjate que es de lo más común, interesante, Sergio, que si ocurren muchas veces poco tienen que ver con el vínculo afectivo. Que es lo que parece que se ha traicionado, sino con necesidades insatisfechas que ahora vamos a desarrollar con más detalle. ¿Cómo vamos hasta aquí? Muy, muy claro, y creo que todo el auditorio ha entendido y ha comprendido, ha abrazado la idea de cuál es el límite y en dónde nos desenvolvemos, ¿no? Bien, bien, y para finalizar la sección de estas definiciones que luego a todos nos hacen dudar, fíjate que a mí me gusta partir de qué significa fidelidad según la Biblia, fidelitas, ¿no? Que era el hecho de poder servir a un Dios, que en el podcast me gustaría transformar ligeramente esto, porque en algunos, digamos, concepciones se entiende que hay un Dios que vive en nuestro interior. Y digo que me gustaría esto darle un giro, invitar al auditorio a considerar la importancia de poder estar en alineación plena con el amor que vive en tu interior y por lo tanto estar en alineación plena en lo que digo, en lo que pienso, en lo que hago, en relación a los anhelos que hacen al corazón pulsar amor.
De tal manera que para quienes se van incorporando a nuestro podcast, dejaremos entonces una pregunta bajo la cual vamos a estar hoy abordando los diferentes casos y razones que conducen a la infidelidad y que a ti te puede ayudar si no tienes definiciones y si estás confundido y si crees que, como dicen algunos, le estoy echando mucha crema a mis tacos. Podemos resumirlo, Sergio, a una pregunta, la valoración de hasta dónde aquí hay o no hay infidelidad, bajo la siguiente pregunta. Y es hasta dónde esto que está ocurriendo es amoroso para conmigo, para mis sueños, para mis anhelos. Hasta dónde lo que está ocurriendo es amoroso para conmigo. Hasta dónde lo que está ocurriendo es lo más amoroso que desearía para mí. ¿Cómo ves la pregunta, Sergio? Interesante pregunta, ¿no? Porque no es algo que se pueda contestar en 2 segundos, ¿no? Requiere reflexión, requiere introspección Sin duda. y requiere, ahora sí, fidelidad con uno mismo. Exactamente. Y muchas veces requiere el poderse aclarar, porque es verdad que nos confundimos. Decimos que queremos algo por alguna razón, pero en el fondo hay otro motivador de naturaleza no consciente que está sobre la mesa. ¿Te parece si empezamos a movernos entonces para hacer consciente lo no consciente y así ayudarle al auditorio? Correcto, Maru, y creo que esto es muy, muy importante arrancar del por qué somos infieles. Yo creo que Bien. necesitamos saber por qué somos así. Si hubiera solo una razón, la razón principal es que sobre el cuadro y sobre la mesa hay necesidades insatisfechas. Necesidades insatisfechas que alguien dirá, obvio, claro, las afectivas. Pues las no conscientes, que son menos obvias y que muchas veces ni sabemos, por ejemplo, son las biológicas. Necesidades de afecto y de calor que arrancan con el inicio de la vida cuando el bebé es alimentado por su madre. No sé si lo sabías, Sergio, que el hecho de que la lactancia no se lleve a cabalidad, no solo ahí hay protección, no solo ahí hay un nutrimento, sino que hay todo un componente afectivo, o que se detenga antes del tiempo, podría ser un detonador de infidelidad. Interesante. Así que bueno, pues tenemos 10 razones. Ahorita voy a precisar esto porque esa también es una de las cosas que a las personas más les llama la atención y dicen, oye, eso la verdad que no lo sabía. Y si hay una necesidad insatisfecha de naturaleza no consciente, por ejemplo, estas biológicas, de calor, de protección, de seguridad, de estima, incluso decía de alimentación, porque por supuesto que allí hay un elemento importante. Estas necesidades que no se satisfacen pueden dejar una huella tal que motiven reacciones y comportamientos posteriormente. Y en ese sentido resulta difícil dilucidar el comportamiento que parece traicionero de la búsqueda de satisfacción de una necesidad que se quedó desde temprano insatisfecha, incluso, ¿sabes, Sergio? Allí incluidas las necesidades de placer. Bueno, pues ¿te parece si vamos punto a punto? Vamos por las 10 razones por las que ocurre una infidelidad. ¿Por qué razón ocurre una infidelidad? Razón número 1, ausencia de un vínculo íntimo. Ausencia de un vínculo íntimo. Muchas personas inmediatamente pensarán al escuchar la palabra íntimo en sexualidad, que desde luego es una de las razones principales, Sergio y auditorio, por las que puede ocurrir una infidelidad. Es decir, en general, en estadísticas, normalmente, digamos, hay entre un 40-60% de razones, incluso si se precisa si son hombres o son mujeres, que atribuyen como la razón principal de la infidelidad en que el vínculo sexual no se construyó de una manera efectiva, que simplemente no es placentero, no está resultando. Pero aquí, como nos gusta ir a una razón previa, me gustaría invitar a considerar la posibilidad de que si el vínculo íntimo sexual no es efectivo, Sergio Auditorio, esto se debe a que hay un vínculo afectivo previo que tampoco se ha quedado bien resuelto. Vínculo íntimo que normalmente antecede en esa, digamos, complicidad emocional
al vínculo que no se da de manera sexual. Interesante, entonces, sabes que sin duda digo que hay razones muchísimas veces biológicas. Se sabe que quienes viven una fase de enamoramiento y que se han enganchado ya sexualmente, hormonalmente, traen como la protección o el blindaje hormonal, que verdaderamente es cierto que las hormonas que se segregan durante esas etapas van a buscar que haya el vínculo de la pareja por una razón meramente, digo que de reproducción, a efecto de que si hubiera un hijo como producto de esa unión, la pareja se mantuviera para darle máxima protección al hijo que sobreviniera. Sin embargo, como estamos hablando de que antes de eso hay un vínculo que no se ha acabado de establecer, preguntamos al auditorio que nos sigue en este podcast, ¿hasta dónde las necesidades emocionales o hasta dónde los pensamientos que hay en relación a lo que ocurre sobre la interrelación se han puesto suficientemente sobre la mesa? ¿Sabes, Sergio? Muchos episodios que se viven como de traición o de falta de lealtad, en ocasiones no lo son, sino las interpretaciones que damos dada la falta de intimidad en lo que realmente está aquí ocurriendo. Traigo entonces el primer caso del podcast y es el hombre casado que se mantiene en una relación por casi 30 años, Sergio, relación que culmina eventualmente y que le hace a él recapacitar después, ¿no? Más tarde en los aciertos y desaciertos en la relación. ¿Sabes que su mujer se ponía loca cuando lo veía a él en interacción social? Porque tenía miedo de perderlo, dada su facilidad para entablar relaciones amistosas, y donde además, desde luego, había un toque no solo de atención y amabilidad, sino de coqueteo. Él, de alguna manera, manifestando a través de esto necesidades de aceptación, quizás, digamos, ligadas con rechazo durante su primera infancia, ella denotando en el deseo de bloquear su interacción social, eventos de traición que la podrían haber dejado marcada también a ella en su infancia. ¿Cómo convergen? Fíjate, ¿no? La necesidad de uno de ser aceptado, de otra de evitar traición, y entonces ella pone un bloqueo y dice, no irás, pero ni siquiera a correr ni al gimnasio. Eventualmente, a efecto de hacerla feliz a ella, él renuncia a necesidades personales que además le hacen sentir motivado como correr o hacer ejercicio. Y renuncia en la forma, en el pacto, pero no puede renunciar a lo que anhela de corazón, razón por la cual frente a ella hace cosas buenas que parecen malas. Y en esta relación, donde ella de alguna manera es sumamente intensa, algunos dirían controladora, ella diría protectora de la relación y la familia, lo que ocurre es que la intensidad con la que le reclama cada que no hace algo que ella quisiera, hace que él llegue a la conclusión de que es mucho mejor no decirlo y de todas maneras a escondidas se va a hacer ejercicio, que no tiene nada que ver con una traición en el sentido afectivo de ya no te quiero y salgo con otra mujer, pero sí se percibe como eso cuando ella descubre que hay algo sospechoso, hay un ocultamiento, un engaño que no le había dicho y descubre que los tenis están en el auto junto con una maleta deportiva. ¿Por qué está haciendo esto y qué me oculta? Y de ahí un sinnúmero de interpretaciones. En ella que vive una, digamos, una huella de traición que ahora hace que su interpretación favorita sea seguramente está saliendo con alguien. Y de él que buscando la aceptación por el rechazo que tuvo en algún momento determinado, llegue a la conclusión de con tal de ser aceptado y nuevamente no rechazado, no sea fiel a lo que anhelo de corazón. Entonces, ausencia de un vínculo íntimo que en este caso particular permita que se ponga sobre la mesa
Esto que es el miedo y el temor principal de cada uno, porque normalmente cuando establecemos vínculos con otros queremos mostrar todas nuestras fortalezas y talentos, pero no ponemos sobre la mesa nuestras vulnerabilidades. ¿Hasta dónde, Sergio, te ha ocurrido? Porque además es fácil que a todos nos suceda, que queriendo conseguir esa silla del poder, como la historia de Hamlet, o esa silla de lo que es apetecible externamente, con tal de acceder a ello, renuncie a mi esencia y a mi identidad. ¿Cómo ves este primer punto? Pues muy fuerte, ¿no? Pero desgraciadamente es algo que vivimos en el día a día, ¿no? Sí. ¿Qué te parece que vamos por la segunda razón? Segunda razón, y aclaro que estos motivos son 10 que hemos extraído en nuestra colección de sesiones de terapia, de observaciones, y que por lo tanto no es que necesariamente una excluya a la otra, sino que una puede anteceder y explicar mejor a la siguiente. Si la primera es que no hay un vínculo íntimo que me permita hablar de lo que emocionalmente me ocurre y por lo tanto lleve al problema sexual. En el caso de la segunda razón, de lo que vamos a hablar hoy es de soluciones tipo parche. Soluciones tipo parche para supuestamente salvar, por ejemplo, una relación que puede ser una relación laboral o una relación interpersonal o una relación familiar o una relación en pareja que quisiera por algún motivo hacer duradera. Y quizás, Sergio Auditorio, esto que quiero yo hacer duradero y que le quiero poner una solución parche, es que ni siquiera tiene un cimiento verdaderamente amoroso, ni lo tiene ni lo tuvo. Pero si yo busco salvar es porque quiero evitar que los otros digan otras cosas, que me descalifiquen, o fíjate qué importante e interesante este motivo, porque yo pienso que si ya me comprometí, no puedo salir de esto. Segundo motivo, son soluciones tipo parche porque ya me comprometí, porque ya me embauqué, porque ahora qué voy a hacer, porque qué van a decir, o porque finalmente sí que me interesa que sea duradero algo que sin embargo no tiene un cimiento amoroso. Sabes, este segundo pues, motivo me recuerda a la historia de una mujer que sale de casa a toda velocidad, como muchas veces arrancan estas historias de infidelidad, buscando los brazos de alguien que le pueda dar el calor que falta en su hogar. Sus padres se han separado, ambos se engañaban, y ella, deseando ya no estar en esta situación de un núcleo fragmentado, sale corriendo y se entrega a los brazos de otro. Decide con muy poco tiempo establecer este vínculo y también muy pronto, en cuanto empieza la relación, fíjate interesante, parece que el tema arranca por lo sexual, es decir, él realmente no está interesado en tener intimidad, gran sorpresa para ella, y de pronto él recibe una oferta para trabajar fuera de la ciudad donde ellos radican. Ella se sorprende aún más, pero toda su familia y su mundo está allí, y él ni siquiera la quiere presionar, le dice, no, no te preocupes, yo me voy. En esta situación, en esta historia, es evidente desde el arranque que aquí falta un cimiento amoroso. Y sin embargo, pues se acaba de casar y ella no quiere que los otros piensen que fracasó igual que sus padres, por un lado. A veces incluso, sabes, podría haber otras razones que no tienen nada que ver con el amor, sino con las amenazas que recibe una persona de si tú te separas, yo te aseguro que me voy a vengar, amenazas que a veces llegan hasta la muerte y no te lo voy a permitir, amenazas que van haciendo que aquel que vive esto como una solución parche, Sergio, muchas veces a lo que menos recurre es a abrir su historia y a poderla compartir con alguien de confianza que simplemente le permita entregar y poner afuera toda la marea de pensamientos de lo que está viviendo adentro. Soluciones parches, sin embargo, que con tal de asegurar que exista una cierta estabilidad, van a conseguir justo lo contrario, porque mientras más estabilidad, y quiero dejar así las cosas como en alfiler, pues más propicio y más vulnerable soy de que a lo largo de toda esta carrera en la que no hay un amor, se sigan dando eventos que definitivamente matan al corazón. ¿Cómo ves esta segunda, Sergio? Pues es como tan sencillo como querer tapar el sol con un dedo, ¿no? Eso es un Querer parche. tapar el sol como un dedo y temer por los juicios de otros, por haber fracasado en algo que naturalmente no está bien cimentado. Vamos a la tercera, ¿te parece? Vamos a la tercera.
En ocasiones yo estoy claro que aquí no encuentro todo, pero no quiero terminar con esto. Y en lugar de hablar y buscar una solución, evitando las consecuencias por el bien de los hijos, por ejemplo, yo decido salir a buscar afuera lo que aquí no tengo. Es interesante, ¿sabes? Este tercer caso me recuerda a muchos casos de personas con las que trabajo que me dicen que claramente en la relación no encuentran afecto, ¿no? Quieren una persona que les cuide, que les apapache, incluso que les abrace, y de entrada se sabe que el novio o marido con el que ya llevan años no lo es. Y podría resultar extraña la pregunta de ¿y por qué sigues allí? ¿Sabes? ¿No será de estas relaciones enfermizas o estos problemas, ¿no? Que algunos denominan como vínculos tóxicos que por alguna razón que trasciende al entendimiento yo estoy manteniendo allí. Y que sin embargo quizás esto deje a un lado una verdadera causa raíz que hay cuando de alguna manera yo me planteo el aquí no lo voy a conseguir y entonces voy a ir a buscarlo afuera. Y se piensa que de esta manera puntual se va a resolver el otro problema y el problema que lo que es puntual se empieza a perpetuar. Salir de una relación en la que tú sientes que no estás consiguiendo el vínculo afectivo lleno de amor y de calor, y correr, sabes, buscando eso en otro, cuando yo lo que estoy vibrando es esa carencia, posiblemente funcione al inicio, pero en todas las historias que conozco donde al no tener algo yo salgo a buscarlo afuera y con ello cometo una traición, en realidad el asunto es que se resuelve temporalmente y por eso me voy, pero a la larga esos casos que hago para salvar el corazón pueden destrozarlo mucho más y salir a buscar algo que no tengo. Desde luego nadie dice que no esté ocurriendo, Sergio. Es decir, auténticamente puede estar así sucediendo, pero lo más relevante aquí es si no lo tengo afuera, la pausa más relevante que habría que hacer es entender cómo llegué aquí y de qué manera yo puedo ser la fuente de ese calor en principio para que por resonancia, si yo decido alinearme con los deseos de mi corazón, si definitivamente me doy cuenta que esta no fue una elección correcta para lo que yo anhelo, antes de salir y buscar otra solución, pueda resolverlo. Correcto. ¿Cuál sería la cuarta razón, Mari? Fíjate que la cuarta es una de la que se habla muy poquito y me refiero a la necesidad de variedad. Hay personas, Sergio, que están hechos para vivir la adrenalina de la vida, que no se conforman solo con salir a sitios exóticos, sino que además les encanta aventarse, por ejemplo, de paracaídas no una vez, sino diariamente. Es decir, hay personas que verdaderamente necesitan estímulos porque si no se aburren ante la vida. Personas que claramente vienen a disfrutar de la diversidad y quienes no están hechos para asumirse dentro de relaciones de compromisos en exclusividad. En ocasiones estas personas, Sergio, así lo declaran, al arranque de una relación. Sí hacen explícito lo que muchas veces dejamos tácito y dicen yo nunca me he podido comprometer, como el caso de esta otra mujer que me dice, sabes, empecé una relación con alguien que me dijo, nunca me he podido comprometer, pero me dijo, la verdad es que tampoco nunca me lo he planteado. Y el solo escuchar, nunca me lo he planteado, para ella fue sinónimo de, entonces conmigo lo va a intentar. Es decir, sí se empieza a explicitar, pero por miedo a escuchar un desenlace que no coincida con lo que yo quiero, no hago una pregunta, no hago un doble clic. Y sin embargo, la persona que ya se declaró incapaz de asumirse en relaciones de fidelidad puede al mismo tiempo estar claro y seguro de decir, yo ya lo dije, yo ya lo avisé, sabiendo que quizás también dejó las cosas a medio expresar, a medio aclarar. ¿Hasta dónde has vivido episodios de infidelidad con alguien que hubiera declarado de salida que no ha tenido la capacidad demostrada de ello, que no está interesado? Porque a veces decimos, no, pues no le interesaba, pero lo que pasa es que no le había tocado conocer a alguien como yo. Y cuando conozca a alguien como yo, entonces va a cambiar de opinión. Importante reconocer en esta cuarta razón la necesidad de variedad que algunas personas tienen que podrían hacerlos poco proclives para una
compromiso en exclusividad. Necesidad de variedad, pocos hablan de ella, pero es un motivador que tendríamos que poder leer así como respetar. Muy bien. ¿Cuál es la quinta razón? Fíjate que esta quinta me parece interesante no siempre meditamos en ellas y la llamaremos hoy parejas coartadas. Necesidades afectivas que no es que se vayan a la infancia, sino que no se resolvieron, por ejemplo, durante la adolescencia. Cuando una persona de una religión se enamora de alguien de otra religión, llega a casa y los padres rechazan rotunda completamente esa relación. Cuando alguien de una clase socioeconómica distinta viene a casa y a raíz de esto la madre le prohíbe al hijo que siga esa relación y con tal de que no siga incluso son capaces de mandarlo al extranjero o cambiar de lugar de residencia. Parejas coartadas, necesidades afectivas que cuando nace el instinto sexual no se acaban de agotar porque alguien más opina que eso no es lo que conviene. E incluso me ha tocado observar, Sergio, historias donde por un problema de salud que ocurre, los padres deciden que esa no es una relación y generan una influencia en aquel que no sabe lo que está ocurriendo, que escucha lo que le dicen, las razones, las prohibiciones, pero donde algo se queda pendiente en el corazón, que muchas veces luego motivan las famosas aventuras amorosas. ¿Qué te parece esta? Pues, o sea, suena lógico, ¿no? Pero es alguna semilla que trae sembrada desde el pasado, ¿no? Gracias por explicarlo así. Ok, ¿cuál sería la sexta razón? Vamos con la sexta y una de las que se habla menos, en aquellas personas que dicen, yo la verdad es que soy adicto al sexo. Y mi pareja no me acaba de satisfacer con la intensidad que yo tengo. Yo soy intenso, yo soy intensa y necesito algo más, porque si aquí hay una conducta exacerbada, Sergio, en definitiva, estamos seguros que ella está buscando compensar necesidades de placer que no fueron satisfechos desde los primeros días de vida, decía yo hace un rato, periodos de lactancia que se interrumpen antes de tiempo o lactancia que por diversas razones nunca se da. Y entiendo que muchas veces, desde luego, la madre hay razones físicas por las cuales no puede hacerlo, pero es vital que el contacto y el calor se provea, porque de otra manera, fíjate que es interesante como lo he dicho además repetido en muchas ocasiones, aquel que dice que tiene un deseo sexual insaciable, que se atrae por cuerpos físicos y mujeres voluptuosas, la verdadera necesidad que tiene detrás de ello es esa necesidad que en un tiempo no ocurrió de estar cerca del pecho y del afecto de mamá. Interesante. ¿Cuál es la séptima razón, Mario? A ver, sin duda hay una razón detrás de la infidelidad, por ejemplo, de aquellos caballeros que tienen una colección porque inconscientemente temen que se les vaya alguien y les deje solos. Y me refiero con ello a la razón de baja autoestima, la necesidad de reforzar el autoconcepto que podría incluso llevar a conductas que no lastimen en la apreciación de quien lo vive, el vínculo afectivo que tiene con otras, pero por ejemplo son los señores o las mujeres, que van coqueteando y cerrándole el ojo a todas las personas con las que se encuentran, o que posiblemente estén buscando que les aplaudan y sentirse continuamente reconocidos. Sí, sin duda hay necesidades afectivas que podrían estar allí vinculadas y si esto es así, Sergio, es porque en la raíz hubo o hay, sigue existiendo el rechazo normalmente del progenitor en el género opuesto. ¿Me explico? Es decir, por ejemplo, el hijo que nunca se sintió aceptado por la madre, a la que la madre siempre lo rechaza, lo critica, lo descalifica. O, por ejemplo, la hija que no siente que su padre de alguna manera reconozca sus esfuerzos y no le hace caso.
Entonces, sí que puede haber este tipo de necesidad insatisfecha, pero fíjate cómo es interesante que muchas veces el detonador, aún teniendo pareja, es sentir que en algunos instantes él o ella no me hace caso. Y eso podría ser suficiente para buscar desviar la atención y encontrar en otro lugar esa atención o ese contacto visual, por ejemplo, que nos está dando, o imagina que la pareja se entretiene en una conversación y viene de nuevo la sensación o la percepción de algo que se quedó sin resolución en el pasado, razón por la cual puede haber una reacción a través de la cual él o ella busquen inmediatamente satisfacer la necesidad de contacto visual y de atención, que más que no esté ocurriendo aquí en este instante en el que alguien se distrajo, no ocurrió de manera fundamental en el pasado. Muy bien. ¿Cuál es la octava razón, Mar? En la octava razón, hoy lo que vamos a presentar son esos deseos de venganza, justos de los que nos habla la historia de Hamlet. No sé si te ha pasado, pero esta es como una reacción de la que llamamos tipo reptiliana, de alguien me la hace y digo, ah, sí, pues vamos a ver qué siente cuando yo le haga esto. Y reacción digo que es del tipo reptiliana porque opera el cerebro más bajo que tenemos, al que se le conoce como reptiliano, una reacción completamente animal que no contempla que eso que yo pongo afuera necesariamente va a regresar, ¿no? Y si yo siento que él me está haciendo algo, entonces yo volteo con otro y entonces digo, ah, sí, pues fíjate que lo voy a abrazar o fíjate que le voy a cerrar el ojo. Esa es una cadena sin fin de eventos donde es posible que no haya habido una falta en el lazo afectivo, no desde la perspectiva del que lo hizo, sino que esté tratando de atender una necesidad de contacto y reconocimiento que ella ni se dio cuenta en qué momento ella propició, pero que además, fíjate si no es interesante esto, pone una energía, así se llama, así se denomina esto, mal calificada afuera. Es la energía, la fuerza vital que me inunda y que yo la recibo llena de amor, pero yo la saco afuera con una intención que es que sufra, que sienta las consecuencias. Si tú estás haciendo esto, inmediatamente el conjuro está lanzado afuera y se va a repetir, es decir, lo pongo afuera, me va a volver a regresar. El deseo de venganza como una manera de solucionar lo que el otro me acaba de hacer o me hace constantemente, que va a poner más afuera justo de lo que quieres evitar. Vayamos por la novena. Y novena, fíjate que te la voy a mencionar en vinculación con la décima razón. El miedo que yo tengo a terminar y evitar, por ejemplo, el quedarme solo. Una razón por la que muchas veces algunas personas se mantienen en relaciones que no coinciden con los anhelos de su corazón, en los que posiblemente el compañero o la compañera por lo mismo les esté traicionando, porque si esto no entra en la tonalidad de lo que anhela el corazón, esto no va a vibrar en el nivel de amor donde se mantienen estas relaciones. Y digo que la uno con el décimo porque hay personas que no acaban de comprender por qué estas relaciones enfermizas, sin embargo, se mantienen. Él me traiciona, yo lo traiciono, pero digo que quiero seguir. No necesariamente tiene que ver con el deseo de que a los hijos no se les afecte, sino más bien en esta novena y décima razón nos referimos a algo que nadie acaba de entender y las personas vienen a una sesión y a otra y regresan y dicen, contigo me siento fuerte, salgo de la terapia y digo, ahora sí voy y regreso, estoy en escena, decimos ya, vamos a terminar esto, sí, vamos a terminarlo. Y en cuanto lo acabamos de decir, nos abrazamos y así nos dormimos acostados. Interesante caso que no se puede entender, Sergio Auditorio, si no nos remontamos a una razón que puede haber sido escrita incluso antes de que nazca el niño o la niña en cuestión. Y me refiero a eso que en descodificación se conoce como proyecto y sentido. La intención que plasmaron los padres para el hijo que venía en camino o para aquel al que querían llamar, intención que se queda como un código inconsciente que la persona en definitiva siente, aunque no tenga clara como una instrucción explícita o así entregada. Proyecto y sentido se refieren descodificación a eso que ocurre desde antes de la concepción y en algunos casos refieren hasta el tercer año
de vida aproximadamente, pero que además del cual podemos hacer una extrapolación, porque si bien esta intención no es así presentada, no es que nazca el niño, se le presente un contrato y se le diga, tú estás aquí para cuidarnos a papá y a mamá, tú estás aquí para que esta relación que estaba en conflicto se mantenga. ¿Cuántos casos hay, no? De madres que se embarazan y que piensan que el hijo que viene va a ser la razón que evite la separación del padre. Y entonces, años después, el hijo siente que no se puede separar de ciertas relaciones que en definitiva no tienen ese cimiento amoroso del que hablábamos hoy. O, por ejemplo, historias de personas que incluso llevan en el nombre mismo el objetivo o misión. Qué importante reconocer los significados de los nombres que nos ponen los padres, Sergio, que implícitamente puede traer una misión, así como en vinculación con los conflictos que los padres tenían al momento de la concepción. Yo estoy aquí para hacer felices a mis padres, porque recuerdo aquel momento en el que ellos estaban pasando una situación durísima. Dijeron, bueno, el niño traerá alegría. O el caso, por ejemplo, de alguien que recuerdo que su mamá lo tuvo con el deseo de que cuidara a ella y a su hermana. Y a nadie le sorprende entonces cómo él se ve involucrado en una relación donde siente que tiene que cuidarla. ¿Cómo nos podemos llegar a dar cuenta de estas programaciones, Sergio? Por ejemplo, a través de una de las preguntas que pueden ser muy proyectivas, como ¿qué te gustaría que dijera tu epitafio? ¿No? Y la persona dice, pues a mí me gustaría que diga que sí cuide muy bien a los otros. ¿Sabes? Qué interesante poder reflexionar en los motivadores que tenemos y desde luego estas programaciones no conscientes que se establecieron y que mientras no las hagamos conscientes nos van a mantener fieles a lo que nos pidieron. ¿Qué opinas de estas 10 razones? Híjoles, pues es un poco, como ya decíamos, complejo, pero creo que es una buena guía para cuando menos saber de dónde viene la cosa, ¿no? ¿De Y dónde esto, puede venir? y esto me plantea la siguiente pregunta, Maru. O sea, ok, ¿de dónde puede venir? Ya lo hice, pero estoy metido adentro de este torbellino. Sí. ¿Cómo hago para superarlo? Bien, me parece que con esto abordamos ya la parte esencial, ¿no? Por la que muchas personas se estarán conectando con nosotros y muchas veces yo quisiera entender razones como ¿debo o no hablar con él? O si yo estoy siendo el infiel, ¿debo o no sincerarme, ¿no? Confesarlo. Razón por la que a nosotros nos gustaría hoy marcar un distingo importante de esta sabiduría convencional que indica debes confesarlo, pero alguien que le tengas confianza. La verdad es que la primera y más importante confesión y alineación es conmigo mismo que estoy viviendo esto. Decía yo al arranque del podcast que me gustaría hoy emplear el referente de 7 espejos escenios para dar pautas de posibles preguntas y mecanismos de solución para quienes conectan hoy porque están en desazón, en intensidad y de hecho en estrés inusual, porque no saben cómo manejarse ante algo que están viendo afuera. Antes de ir por los espejos escénicos, quizás, Sergio, la recomendación más importante que surge continuamente ante la pregunta de no sé si me está siendo infiel y yo quisiera contratar quizás incluso, sabes, a un investigador y ponerme ojos por la espalda y tener el password y la huella digital para poder entrar y ver lo que está conversando en el celular. Sin duda, me parece que la mejor aproximación a este tema desde el máximo amor, si yo ya tengo sospechas de algo que está ocurriendo, es poder plantar firmemente la intención que si hay algo aquí que me está siendo oculto por alguna razón, si aquí hay algún engaño, yo pido ayuda para poder ver lo que ahora se siente, pero no se ve. Eso, en definitiva, la primera recomendación, yo pido ayuda al cielo y digo que necesito ver, y alguien quienes dirá, no, Maru, estás loca, no, no es al cielo, para eso existen los detectives. La realidad es que cuando yo me alineo con lo que siento, con la desazón, y estoy claro que quizás sea o no sea cierto esto, te digo la verdad, Sergio, mi experiencia indica que no hay necesidad de recurrir a un detective, sino de alinearme con lo que estoy sintiendo, de no hacer como que veo y no veo, y de pedir al cielo, a los ángeles, ayuda para poder tener claridad de lo que aquí hay que dilucidar. Eso es lo primero. Vamos con los 7 espejos escénicos, porque me parece que ellos nos pueden ayudar muchísimo a entender eso que puede en última instancia resolver el caso.
y es tomar propiedad de lo que yo sí puedo hacer distinto a raíz de esto que me está pasando, porque a veces quisiéramos resolver la historia de otro, a veces quisiéramos resolver los conflictos de pequeño de aquel o aquella a la que rechazaron, o quisiera yo resolver el miedo que tiene aquel cuyos padres se separaron y se traicionaron. Pero en definitiva, lo único que puedo hacer, lo que verdaderamente está en mi control, otro lo puedo intentar encauzar, pero lo único que estará 100% bajo mi control es quién quiero ser yo a raíz de esto. Y volvemos aquí con la frase con la que iniciaste, hasta dónde estoy siendo o no siendo leal a los anhelos de mi corazón. Empiezo entonces con la primer ley esenia. Primer ley esenia, por cierto, nada más digo esto como el contexto que creo que puede ser necesario para quienes no conozcan nada de esta teoría. Sergio, los 7 espejos esenios nos explican desde la perspectiva de esta comunidad altamente espiritual que se dice que es la comunidad que en su tiempo dio acogida y sustento a Jesús. 7 principios que nos ayudan a entender que en el mapa de las relaciones y lo que nos sucede en la interacción con el exterior están pistas fundamentales de lo que me puede hacer mejor. En el mapa de mis relaciones y lo que ocurre con el exterior están las pautas y pistas más importantes de lo que me puede hacer a mí mejor. Y si el asunto de la traición, como hemos explicado hoy, se debe en primer lugar a que en algo de alguna manera yo me he sido desleal, he aquí la forma de encontrar en qué me fui desleal. Primer espejo habla del espejo del momento, es decir, si yo en este momento, por ejemplo, vibro felicidad, me voy a encontrar con personas muy felices. Si en este momento estoy furioso, voy a atraer a los furiosos, es decir, aquello que emito, aquello con lo que me encuentro. Y si yo de alguna manera me encontré con alguien traicionero, la gran pregunta es, ¿cómo nació esto? ¿Cómo nació esto? Porque si yo puedo identificar qué me llevó a esta relación verdaderamente, ahí puedo encontrar la raíz que posiblemente esté provocando esta sensación de traición. O simplemente de una relación que no se acaba de sentir bien, donde sí hay sospechas de traición, aunque nunca las puedo acabar de confirmar. Fíjate que esto me recuerda el caso de un novio súper enojón que tuve en alguna ocasión, pero es que eran unas explosiones de enojo incalculables. Cuando yo pongo esa relación bajo el filtro de esta pregunta, ¿cómo nació esto? Tengo la respuesta a lo que ocurrió inmediatamente. ¿Sabes que yo lo conocí un sábado después de que el viernes previo yo había explotado en enojo por alguien que me había traicionado? Por cierto, traición que en realidad era una traición a expectativas que nunca externamos ni puntualizamos. ¿Cómo nació una relación en la que puede haber sospechas de traición? Puede ayudarnos a identificar qué puedo hacer distinto, Sergio, porque no es mala suerte, sino un principio de vibración el que muchas veces me lleva a estos encuentros, de los que decíamos que si hay algo que puedo aprender distinto, es cómo fortalecer la relación que tengo conmigo mismo. Nadie dice que no me enoje porque alguien me traicionó, sino que yo pueda sacar esa noción, liberarla y limpiarme antes de volver a lanzar el anzuelo a alguien que pudiera vibrar como estoy yo en ese momento. Lógico. ¿Vamos al segundo espejo? Segundo espejo, y este es posiblemente el más relevante el día de hoy. Es el reflejo del juicio, del reclamo, donde el espejo nos explica que si yo veo afuera, afuera justo es el espejo que refleja algo propio, cosas que me molestan, críticas severas, cosas que en juicio y digo me choca esto. En definitiva, eso que yo estoy enjuiciando viene a reflejarme algo propio que me molesta y en lo que tengo que trabajar de manera directa o inversa. Típico reclamo es que ella abraza a otros. Si este es el caso, la pregunta que tengo bajo este segundo ángulo del segundo espejo escenio es, más allá de la forma llamada ella abraza a otras, porque si me quedo allí alguien me diría yo no abrazo a otros o a otras, es de qué manera yo estoy abrazando ideales que no son propios. ¿En qué sentido
me estoy abrazando a cosas que no quiero. Como aquí puede haber múltiples interpretaciones y fenómenos ocurriendo al mismo tiempo, entonces empezamos a sumar lo que nos dice el espejo 1, lo que nos dice el espejo 2 y de hecho lo que nos dicen los 10 motivos que hoy hemos explicado para ir teniendo un rompecabezas más amplio de todo lo que está ocurriendo en esta relación. ¿Te parece si vamos al tercer Vamos al tercero. espejo? Fíjate que a mí me impactó el día que lo entendí. Es el espejo de lo perdido, dado o arrebatado. ¿Qué significa esto? Hay veces que yo siento una irresistible atracción de esa que se dice fatal por alguien o algo, ¿no? El caballero que está en la oficina y dice, no lo puedo creer, tengo una relación increíble con mi mujer y no puedo evitar sentir una atracción fatal por esta mujer. Interesantísimo este tercer espejo porque además evita o puede evitar infidelidades que se deban a otras razones que no tienen que ver nada con lo romántico. Porque si yo siento esta atracción irresistible hacia otro, muchas veces esto, ¿sabes lo que revela, Sergio? Cosas que valoro en otros porque yo en el pasado las tenía. Cosas que en algún momento o yo perdí o yo cedí a otros o me fueron arrebatadas. Me encanta la presencia y elegancia de este caballero que nos deja fulminados y me recuerda, sin que me esté dando cuenta, sí, porque quizás no lo tengo de claro, ¿no? Que yo era una persona súper elegante hasta antes de que me despidieran del último trabajo y ahora digo que es irresistible porque porta la elegancia que a mí me distinguía. Esta mujer que ríe o este caballero que ríe a carcajadas, que yo digo me encanta la chispa y la alegría que tiene en la vida y no puedo dejar de verlo, no puedo dejar de verlo, hasta me cae mal que no lo pueda evitar. Y posiblemente esta persona esté reflejando un talento, un atributo que yo apagué y que suspendí por alguna razón, por ejemplo, a raíz de la muerte de alguien o a través de la seriedad que se respiraba en algún lugar que no coincidía con mis valores y con mi intensidad en la vida. Recuerdo que en alguna ocasión yo entré a laborar a un lugar que era súper serio. Todo era trajes grises, negros, blancos, o sea, colores así súper solemnes. Y sabes que aún después de trabajar allí por algún tiempo yo seguí vistiéndome así, cuando en mi esencia estaba el color. Qué importante poder saber que aquellos que nos atraen muchas veces si lo hacen es porque reflejan algo que quizás en algún momento del tiempo yo perdí, me fue robado o sentí que tenía que ceder con tal de conseguir otra cosa. Ok, vamos al cuarto espejo. Cuarto espejo es el de los amores olvidados. Así se llama, así se titula. Y en realidad, ¿sabes qué refleja? Cuando yo me estoy aferrando a alguien que reemplaza algo que en el pasado de alguna manera perdí o de lo que me separé. Y al aferrarme a esto, estoy tratando de evitar el tenerme que desprender nuevamente, sino poco a poco. ¿A qué me refiero con esto de aferrarme a cosas o personas? Evaluemos qué coleccionas. Evaluemos qué coleccionas. Hay quienes coleccionan joyas, hay quienes coleccionan peluches, hay quienes coleccionan, por ejemplo, trenes o aviones de radiocontrol. ¿Qué coleccionas? Porque si tienes esas colecciones de cosas que ni usas y que ya las tienes hasta en la bodega o en el sótano, Sergio, en lugares inaccesibles, muchas veces a través de esto desde descodificación lo vemos súper claro. Yo estoy tratando de retomar algo que perdí en el pasado y no sabes qué útil es esta información cuando a veces dices, oye, sí es cierto, a raíz de que me separé o alguien querido se fue, empecé a coleccionar cosas que ni me da el tiempo de acabar de usar. En este mismo sentido, la colección se puede extender a personas, a cariños, a mujeres o a hombres. Interesante esta, ¿no? El coleccionista de personas. El coleccionista de Vayamos al quinto personas. espejo. Quinto es el reflejo del Padre y Madre Divina. Este quizás sea uno de los espejos de mayor dificultad en entender, pero que puede ser tremendamente útil para comprender cómo puedo resolverlo. En ocasiones yo pienso, por ejemplo, que no hay un padre que me provea de lo necesario. Así como me enojo con una pareja que no me provee de lo necesario y como no me provee, como ya lo vimos, voy corriendo a buscar en otro esto que aquí no tengo. Y a lo mejor busco el sustento económico de alguien que esté casado.
¿no? Que a veces estas cosas pueden llegar a ocurrir. Si yo siento que para recibir lo que en su momento no tuve, necesito una pareja, altamente probable que el verdadero conflicto que haya de fondo es que yo no crea en la existencia de un padre y una madre divino que me proveen del afecto, del calor y de los elementos físicos que yo requiero. Y esta sola consideración, así de fuerte y de potente, Sergio Auditorio, puede tener la capacidad de ayudarme a realinearme, a observar lo que ocurre en la naturaleza y a volver a la frecuencia de la abundancia que antes que un evento es una vibración que puede, al volverme a sentir abundante y confiado, resolver esos eventos que están ocurriendo alrededor de los cuales a mí me traicionan o yo pienso que estoy contribuyendo a la traición de otros. Una vez que yo me alineo con lo que quiero, una vez que yo estoy claro de que soy merecedor, es increíble lo que puede pasar y es de veras interesante cómo lo que está ocurriendo afuera se puede alinear, como el hecho de que parejas que estaban traicionando a otros o personas que ya no se mantenían en relaciones sustentadas por amor, acaben optando por alinearse con la verdad de su corazón y poner nuevamente todo el rompecabezas en orden. Ujú. Sexto espejo. Sexto espejo se conoce como el espejo de la noche oscura del alma, de esos momentos en los que se derrumban cosas, relaciones laborales, por ejemplo, que me generan un tremendo dolor por el nivel de traición que yo siento que ocurrió. Y este es hoy muy sencillo para nosotros de unir a una pregunta que puede ser diagnóstica y resolutoria al mismo tiempo. ¿Hasta dónde lo que se cayó te alejaba del amor? ¿Hasta dónde lo que se cayó no coincidía con los verdaderos anhelos de tu corazón? Porque si lo que se cayó te alejaba del amor y no coincidía con los anhelos de tu corazón, ahora sabes verdaderamente la razón por la que esto se cayó. Y me muevo al último espejo, Ujú. Sergio Auditorio, se conoce como el reflejo de uno mismo y nos invita en realidad a descubrir la belleza de la imperfección, reconociendo que todo en verdad pasa por una razón y que quizás lo que cueste trabajo sea entender esa razón en el momento y en el capítulo en el que me encuentro en este momento. Razón por la que siempre para poder salir de un episodio de traición como me lo has pedido, la única solución sea elevarme por encima de las circunstancias, observar incluso antes de que comenzara esta trama, dónde me agarró desalineado en amor personal, donde quizás me agarré de algo porque sentía que si no me agarraba de esto, la vida me dejaba solo. Y donde entonces en ese motivador de entrada hay una falsedad que con lo que se cae de alguna manera se viene a evidenciar. Y es que si yo estoy alineado con lo que anhelo de corazón, no hay manera que eso que he venido a hacer y donde estoy entregando el corazón verdaderamente se pueda quitar. Pues vaya que son útiles estos 7 espejos, ¿sí? Ya tenemos un poquito de por qué se da la infidelidad, Sí. cómo salir de todo este cuadro a través de estas valiosas herramientas. Y bueno, tenemos una pregunta realmente muy, muy importante. ¿Debemos perdonar la infidelidad? Mm. Qué importante pregunta. Saber que perdonar hoy definiremos como hacer las paces con lo que ocurrió en el pasado, aceptar que fue una experiencia que simplemente así ocurrió, pero que así sucedió, viene a contribuir a mi expansión. Si yo no puedo perdonar en este sentido es porque algo me sigue lastimando. Y si algo me sigue lastimando, yo no voy a querer perdonar. De la misma manera, si yo siento, por ejemplo, que no me han perdido perdón, Sergio Auditorio, es posible que yo no vaya a querer ni siquiera perdonar, ya solo no es que no pueda, sino que no quiero perdonar. Si yo siento que no hay posibilidad de reconstruir, es posible que me quede, digamos, bajo la idea de es imperdonable lo que sucedió porque esto no se puede reconstruir. Es imposible que yo quiera perdonar si me siento tan saturado que la dosis de dolor es tan intensa que no la puedo yo ni siquiera acabar de procesar. Desde luego, el principal perdón tiene que ver con uno mismo, lo que permitió que ocurriera, porque esto sí es así, es porque en definitiva viene a fomentar un mayor nivel de amor y desde luego de crecimiento interior.
saber, Sergio, que definitivamente yo debo y puedo reconocer que otros tienen necesidades insatisfechas, pero sobre todo que muchas veces lo que está en juego son necesidades inconscientes. Porque si yo tengo claridad de que igual que el otro, si yo estoy involucrado en un evento de traición, hay necesidades inconscientes en juego. El primero que tiene que hacer la pausa para validar cuáles son esas necesidades inconscientes, deseos insatisfechos, soy yo. Ujú. Y este tipo de pactos, o sea, los pactos que hacemos cuando damos nuestra palabra, cuando nos comprometemos tácitamente a ser fiel, ¿son para toda la vida? Wow, pues creo que es una de las preguntas de finalización más importantes del podcast del día de hoy, porque estoy segura, Sergio, que esto lo vas a comprender tú y todas las personas que conectan hoy con nosotros. Em, Muchas veces cambiamos de opinión. Tenemos acceso a más información, razón por la cual podemos optar por decidir si la facultad primaria con la que hemos sido dotados es la libertad. Por supuesto que podemos Puede ser. cambiar de opinión. Por supuesto que hay quienes pueden decidir continuar en esa relación y sí que los hay, las personas que hacen votos y tienen la capacidad de renovar los votos continuamente. Pero qué importante poder entender hoy que las palabras, aunque las digamos, aunque las escribamos, no están escritas en piedra. Que, ¿sabes, Sergio, auditorio? La verdad es que aunque creamos que eso nos lo da una argolla, no somos dueños de otros, aunque creamos que eso nos los da un contrato laboral, tampoco somos dueñas de o dueños de las empresas de otros. ¿Por qué tener a fuerzas a alguien o estar con algo que no me valora y no me va? Si algo o alguien no me valora, claramente ese no es mi lugar. Ser fiel a los anhelos del corazón me parece que implica hoy un llamado mayor para reconocer que los verdaderos anhelos ni es una persona con nombre y apellido, ni es un proyecto específico, ni un lugar en el que yo trabajaba. Los verdaderos anhelos del corazón, sabes, finalmente implican sentimientos. Detrás de todo lo que yo anhelo, incluso eso que sentí que me traicionaba, hay un deseo de emitir un sentimiento. Y si podemos estar de acuerdo en ello, también podemos, para finalizar, estar claros que hay muchas maneras de conseguir esos sentimientos. Estar claros entonces, Sergio, y ir concluyendo hoy, en términos de la importancia de ser fiel a los anhelos de mi corazón y reconocer que lo que hay afuera son formas de lograrlo. Ojalá que se mantenga esa forma, pero si por algún motivo cae, ni era amoroso, ni coincide con los verdaderos anhelos del corazón. ¿Cómo nos quedamos con este final, Sergio? ¿Cuáles son tus conclusiones? Híjoles, pues yo creo que son varias, pero o sea, entre muchas destacan, o sea, el hecho de o sea, lo que acabas de decir hace rato me resonó, ¿no? Cuando tú trabajas para una compañía, sientes que vendiste tu alma y pues no, realmente no, ¿no? Las cosas y los contratos duran hasta que uno quiere, ¿no? Cuando ya no van en línea con lo que emana de tu corazón, las cosas se terminan, máxime en una relación, ¿no? Y esto quiere Sin decir duda. que no somos dueños de otros ni de sus empresas. Pues no debes estar a fuerzas con alguien si no te valora o simplemente, por más duro que suene, si tú no valoras a ese alguien, ¿sí? Es algo que obedece al corazón, es tener fidelidad a los anhelos del corazón. Y sobre Sí, todo, empezamos este podcast diciendo cuando eres fiel a ti mismo, ¿no? Que es el primero con el que tienes que mantener fidelidad, ¿no? sí. Este, los verdaderos anhelos no vienen de personas o de los nombres de otros individuos, ¿no? Emanan de ti mismo. Y siempre hay sentimientos detrás de todo lo que anhelamos, ¿no? Siempre hay una forma de resolver, ¿no? Y cuando dices Pues tú, cuando te elevas y ves en perspectiva realmente lo que está ocurriendo. me encanta que vuelvas a puntualizar y subrayar, porque estoy segura que así como a ti hay personas a las que este podcast les gustará escucharlo más de una vez, para tratar de dilucidar a través de las preguntas y de las razones qué es lo que puede estar ocurriendo en el rompecabezas de su vida. Y concluyendo, Sergio, yo con un último elemento que cuando en todo lo anterior no acaba de haber respuestas completas, en definitiva nos puede ayudar.
y es entender que muchas cosas no se pueden forzar, ni relaciones con personas, ni relaciones laborales, profesionales, porque eso nos aleja de nuestra mejor esencia, porque eso entregó aquello que estaba llamado a entregar para contribuir a nuestra evolución. Porque en esto está justo la promesa que nos debe hacer movernos del dolor a la aceptación, y es comprender que si esto así ocurrió, es porque estoy llamado a algo mucho mayor. Interesante, Mario, y qué valioso lo que dices, ¿no? Y bueno, Seguro sí, a este, todos. nuestro más grande agradecimiento a la audiencia, pero creemos que es algo que les va a ser muy útil al momento de atravesar o si atravesaste una situación por el estilo, ¿no? Sin duda, Sergio, y yo agradecida contigo que nos hayas venido a contar la historia de Hamlet con la pregunta esencial, ser o no ser, y hoy sabemos algo más acerca de ella. Mil gracias, Sergio. Nos encontramos No, pronto. muchas gracias a todos. Nos vemos la semana que entra. Hasta entonces.